El derecho civil aragonés es lo que queda de los fueros del antiguo reino de Aragón y es importante porque marca en buena parte la personalidad de Aragón. Es un derecho que se remonta muchos siglos y que se ha mantenido en lo esencial. José Luis Lacruz Verdejo fue presidente de la Comisión de Derecho Civil Aragonés, que en la transición que preparó la comisión la reforma de la compilación, la primera de todas, para adaptarla a la Constitución. Me gusta llamar a nuestro derecho civil derecho foral porque nos recuerda algo que creo que es importante siempre. Yo creo que los españoles tratamos de olvidar la historia y olvidarnos de dónde venimos, y creo que es un error. Entonces, para mí, al calificar a nuestro derecho civil de foral, no es hacerlo de menos, como a veces se piensa, sino que ciertamente es un derecho civil, es un derecho europeo, aplicable a propios y foranos, pero sobre todo es un derecho con tradición, con solera y, como a mí me gusta decir, nuestra mejor carta de presentación en cualquier lugar. No es una opción, que a veces preguntan, ¿qué es mejor, el derecho aragonés o el Código Civil? Pues no es ni mejor ni peor, es distinto. El derecho aragonés es el derecho de los aragoneses y por lo tanto es fundamental, claro, en la regulación de las relaciones personales, las relaciones sucesorias también y en algunas cuestiones patrimoniales también. El derecho civil aragonés es una institución que se puede considerar milenaria desde los famosos fueros de Jaca, fueros y observancias del Reino de Aragón, la compilación de Huesca de 1247, posteriores actualizaciones obviamente ya en época moderna. Siempre se ha planteado esta disyuntiva de la necesidad, lógicamente, de actualizar el ordenamiento jurídico para recoger las nuevas demandas sociales y no tener un texto normativo que quede fosilizado. Creo que es un derecho foral que, como evidentemente hay que mantenerlo, lleva muchos siglos en nuestra comunidad autónoma y es necesario mantenerlo. Y cuando digo mantenerlo, es necesario actualizarlo, porque la sociedad cambia. El derecho civil regula las relaciones, como digo, entre particulares y a medida que las relaciones son más complejas, afectadas por avances tecnológicos o por avances sociales, pues la complejidad exige un derecho más desarrollado, un derecho más finamente establecido. Esta comisión es un órgano consultivo del Gobierno de Aragón y sus funciones son, por un lado, la elaboración de anteproyectos en materia de derecho civil aragonés y, por otro lado, informar todos aquellos anteproyectos que se puedan hacer también sobre derecho civil aragonés al margen de la comisión. La forma de trabajar en comisión pues es un encargo. Primero tenemos que tener un encargo. Es el gobierno quien normalmente nos encarga. En este caso, lo último, pues la ley de discapacidad. Después hay una ponencia que a mí me puede tocar una parte o no. Y luego todo se debate en comisión, se comenta, se vota. Bueno, pues es un poco... Todos metemos mano en todo, ¿no? Porque regular lo que tienen que hacer los demás es siempre complicado. Cuando me ha tocado resolver un asunto concreto, lo más complicado no es resolver ese asunto concreto, es tener en cuenta que lo que dices sirva para otros asuntos diferentes y que no pueda dar lugar a falsas interpretaciones o a malas interpretaciones. Entonces el legislador tiene que hacer eso. Aparte que hay que tener un gran conocimiento del derecho, y el derecho aragonés es un derecho técnicamente muy avanzado. En concreto, regula lo que denominamos normas sobre derecho de la persona, es decir, temas de discapacidad y protección de menores. Tenemos el ámbito de derecho de familia, ahí regulamos las relaciones económicas y personales entre los cónyuges y parejas de hecho, por ejemplo. Y tenemos la parte de derecho sucesorio, ahí se regula todo lo que es la regulación de la sucesión mortis causa de nuestro patrimonio. Y por último, tenemos una pequeña parte dedicada al derecho patrimonial. Todas estas leyes son complejas, son leyes muy técnicas, pero que por otra parte se van a aplicar a las personas. Luego tienen que ser comprensibles por las personas y tienen que ser toleradas y aceptadas por la sociedad. Lo
más destacable, que es nuestro, y después que potencia mucho la autonomía de la voluntad. La libertad civil. Aún se emplea el término en latín standum scartae. Estamos a lo pactado. Nuestro derecho se presume que es dispositivo. Nuestras normas en principio no imperan, no prohíben. Es un derecho muy flexible en comparación con el Código Civil y con otros derechos. Es una seña de identidad de Aragón. Así lo reconoce el artículo 1 del Estatuto de Autonomía. Y el derecho civil aragonés, como todo derecho civil, da soluciones a las necesidades de las personas. En su ámbito más íntimo, familia, persona, patrimonio y sucesiones. Es un derecho que, como tiene muchos años, muchos siglos ya, en muchas de otras comunidades precisamente ven el nuestro para actualizar el suyo. Un derecho enraizado en la sociedad aragonesa, que la sociedad aragonesa creo que está conociendo y defendiendo, y además uno cuando viaja fuera hay instituciones del derecho aragonés que se conocen porque tienen un arraigo que yo creo que los aragoneses lo defienden, ¿no? Desde el principio tuvimos claro que lo que teníamos que hacer para empezar era reformular el derecho civil aragonés partiendo de la compilación y del derecho histórico para que sirviera a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Es el derecho de la libertad civil.